Esteban, que ha atravesado España entera, viene de Bilbao aquí a mostrarnos sus relojes de sol. Esteban es profesor de matemáticas, pero ahora mismo es coordinador del área de astronomía de Durango, que es algo así como nuestro Museo Principia, pequeñito, pero dedicado solo a la astronomía. Es decir, tiene un planetario, módulos de la astronomía, observatorios astronómicos con telescopios, es decir, hacen todo lo de ciencia relacionado un poco con la astronomía. Y él es el coordinador, el que lleva, me parece que este año por primera vez está destinado allí en vez de dar clases de matemáticas en su instituto. Lo que nos va a hacer es hablar sobre relojes de sol. Seguramente todos conocemos relojes de sol, los hemos visto puestos en las paredes de edificios o en pequeños, sabemos más o menos cómo se utilizan. El funcionamiento no es tan sencillo, pero en fin, también más o menos podemos saber cómo es. Pero no tiene nada que ver con lo que nos va a enseñar hoy. Yo creo que yo no conozco a nadie que sepa más de relojes de sol que Esteban y sobre todo que sea capaz de diseñar y construir relojes de sol como los hace él. Vais a ver relojes de sol auténticamente joyas y únicos, es decir, están diseñados por él y creo que no existe nada más que ese, es decir, es prototipo y construido por él. Vamos a disfrutar realmente y creo que con el día que hace posiblemente después podamos sacarlos al exterior, al patio de la Rosaleda y verlos realmente con el sol. Aquí lo veremos una aproximación con luces, con focos y allí después lo veremos con el sol. Vamos a disfrutar con esto. Bueno, muchas gracias Manolo. Creo que se ha pasado un poco, pero bueno, estoy yo muy satisfecho de estar aquí por varios motivos. En primer lugar, porque voy a hablar de un tema que me apasiona, eso sí que es verdad, lo que ha dicho, los relojes de sol. Segundo, porque estoy acompañado por unos amigos de aquí de Málaga, que, bueno, amigos y compañeros un poco en el ámbito de trabajo de la astronomía, de la ciencia, su enseñanza, su divulgación. También, por supuesto, por la presencia en la sala. Y vamos a tratar, voy a intentar en este tiempo que dura la charla, espero, si me paso me avisáis porque a veces empiezo a hablar y no me entero, a ver si controlo un poco. Voy a hablar no solamente de relojes de sol convencionales, porque, bueno, seguramente, fijo, hay gente mucho más experta que yo en esos temas, que lo ha trabajado mucho más, aunque Manolo haya dicho lo contrario. Hay en Baleares está Rafael Soler, que es el maestro de los maestros de los relojes de sol, y muchos otros por toda la geografía española. Pero, evidentemente, mi principal aportación a esta charla va a ser los relojes de sol con interrogación, porque el título era relojes de sol y relojes de sol. Porque efectivamente esos son una serie de trastos, de elementos que he diseñado yo, he construido yo con ayuda de mis alumnos y alumnas, y que algunos, como, sobre todo ese que tenéis ahí en la imagen, pero casi si lo veis aquí lo podéis ver mejor lo que es, pues que nadie diría que eso es un reloj de sol. Ya podemos discutir sobre si eso es un reloj de sol o no es. No es un reloj que vaya por energía solar, como es la primera cosa que a uno le viene en la cabeza. No va a hablar. Hablaremos de él. Entonces, al principio os hablaré de los relojes de sol convencionales y luego pues os contaré e intentaré hacer una pequeña demostración, primero aquí, con unos focos para verlo, pero lo mejor es, desde luego, sacarlos afuera, a ver si hay suerte y sigue haciendo sol, y eso es lo más bonito, verlo cómo funcionan. Una cuestión de orden simplemente, como voy a tratar asuntos técnicos, y voy a poner fórmulas, y igual algunas cosas son difíciles, aunque lo voy a hacer muy rápido. Voy a intentar, porque un poco me siento obligado, si hablo de relojes de sol, de no saltar pues una serie de cosas que a alguien le puedan interesar. Pero bueno, lo voy a decir un poquito rápido. Al aparecer temas técnicos puede ocurrir que surja la duda. Entonces, evidentemente, al final de la charla pues habrá un turno de preguntas para quien quiera preguntar, aquí o incluso fuera, tranquilamente, cuando estemos viendo el funcionamiento. Pero no me importa que me interrumpan en el momento. O sea, ya sé que en una conferencia no es habitual, está mal visto el que se interrumpa al conferenciante, pero yo, más que conferenciante, soy profesor y sé que didácticamente es muchísimo mejor aclarar una duda, sobre todo si es de una cosa concreta y técnica, en el momento que surge, tanto para el que pregunta como a mí, más fácil para responder. ¿De acuerdo? O sea, que si tranquilamente, si alguna cosa de la que estoy diciendo no entendéis o pensáis que no está bien, me decís: oye, Esteban, ¿por qué has dicho eso? Vale, ¿no? Bueno,
Entonces, si os parece, vamos a empezar. El tema de relojes de sol puede parecer que es quizá un tema anacrónico, o sea, ya ha pasado. Evidentemente, los relojes de sol han perdido, ya desde el siglo XVIII, la función para la que nacieron, que es la de todo reloj, indicar la hora. Evidentemente que pueden indicar la hora, pero yo creo que a muy poca gente se le ocurre hoy en día, bueno, no sé qué hora es, entonces voy a ver, hay un reloj de sol, a mí una vez sí me ocurrió, entonces ya no puedo decir que nunca, pero es muy raro porque todos tenemos nuestro reloj de esto, ahora con el móvil, o sea, eso es evidente, el reloj de sol ha perdido su función. Y hay un ejemplo muy curioso, muy bonito, que yo lo encontré en Girona, en Cataluña, en la Catedral de Gerona, se ve claramente esto. El reloj de sol ha sido suplantado por el reloj mecánico. Curiosamente, en el mismo lugar y además siguiendo el mismo dibujo, vamos a decir así, el mismo estilo, un reloj de sol que había aquí, están las horas del reloj de sol correspondientes, aquí estaría la varilla, pues ha sido sustituido, sin borrarlo del todo lo que había debajo, por el reloj mecánico. Yo cuando vi esto digo, ojo, ahí está la imagen, ¿no?, del cambio evidente. Esto se produjo en el siglo XVIII. El reloj mecánico es mucho más antiguo. Parece que hay uno, incluso en el siglo XIII, que ya hizo algún reloj mecánico. Pero eran muy imprecisos hasta que la técnica se fue mejorando. Hubo una época en que convivieron, pero todavía los relojes de sol eran más precisos, y entonces en toda torre, en toda iglesia donde había un reloj mecánico, al lado había un reloj de sol, que a veces era simplemente lo que se llama una meridiana, o sea, no que marcaba todas las horas, sino solo la línea del mediodía, y si hacía sol, pues al mediodía comprobaban que el reloj mecánico iba bien, y si no, le corregían. Pero ya hubo un momento en que la precisión del reloj mecánico era superior y encima funciona siempre, claro. El reloj de sol pues tiene el inconveniente de que cuando no hay sol pues no funciona, lo cual es evidente. A pesar de que los relojes de sol han perdido ese valor que tenían, que parece que es el único que puede tener un reloj, sin embargo, yo y la gente que nos gusta el tema, estamos convencidos, lo tenemos clarísimo, que hay otra serie de valores muy importantes en los relojes de sol. Si vais a Italia, buscar relojes de sol, porque son verdaderas obras de arte. Los italianos ya sabéis que en general esto de aquí es un reloj de sol y parece que son elementos que están pegados ahí, que va. El único elemento que está pegado es la varilla, lo demás está todo dibujado en la pared y no es de los más bonitos. Hay verdaderas maravillas, verdaderas obras de arte, pues bueno, como aquí a veces una fachada que está ahí al aire, fea, sin precioso, pues si encima le pones un reloj de sol, pues ya tienes un elemento cultural más. Y también tienen un valor muy importante hoy en día como elemento de mobiliario urbano, como puede ser una escultura abstracta o no abstracta, como puede ser, pues, decir un parque de columpios, porque se le puede añadir siempre un reloj de sol. Aquí tenemos una fuente en una rotonda, en Cataluña también, y bueno, pues veis el tamaño, ¿no? Este era mi hijo Iván, hace ya, no sé cuántos años tendría 10 o 12. Y esto es la varilla, ya veremos cómo se llama, gnomon, que al proyectar su sombra sobre, aquí están las horas, pues nos da la hora. Después se pueden hacer 1000 fuentes como esas sin reloj de sol, pero ahí añadimos un elemento cultural. Un elemento cultural, pues aparte de que es estético, o se puede hacer que sea estético, pues que, hombre, pues está bien el ir a un sitio y por lo menos dice, anda, mira, pues sí, pues y lo típico, funciona, no funciona, ya hablaremos de eso, pues da la hora, pues ¿por qué da la hora? ¿Por qué la varilla está inclinada? Son cuestiones que igual alguien pues de repente se plantea y surgen de ahí pues la chispa que luego le puede llevar a investigar cuando sea más mayor. Si yo estoy pensando en críos, porque los mayores ya no nos fijamos en esas cosas normalmente. Bueno, pues un valor añadido que tienen. Otro ejemplo de esto, fijaros también una zona que hay ahí. Yo no sé si se ve bien o convendría apagar alguna luz más, vosotros me diréis. ¿Se ve bien la imagen? Fijaros el tamaño, aquí hay una persona mirando, esto tiene como 5 o 6 metros. Esto es piedra
pues un cantero que lo ha hecho, y puede parecer que es un monumento antiguo que está todavía sin inaugurar, está recién puesto. Esto es un reloj de sol, y además un reloj de sol muy bonito, está en Balmaseda, en Vizcaya. Balmaseda es un pueblo que es famoso porque hacen un Vía Crucis viviente ya desde hace muchos años, y entonces es además un tipo muy curioso, por la mañana. Esta es lo que hace es de varilla o de gnomon, que luego hablaremos, da la sombra por aquí, están dibujadas las horas, por la tarde se da esta otra parte, y esta sombra de arriba nos determina lo que luego ya hablaremos, que se llama ecuación del tiempo, que permite corregir exactamente los minutos para obtener la hora exacta. Pero bueno, estéticamente adornada con elementos pues eso, geométricos, pues a mí por lo menos me parece que es una cosa bonita, tan bonita como puede ser cualquier otra escultura que podrían haber puesto ahí, y con el valor añadido de que ahí hay cultura, hay ciencia. Y la última función que a mí se me ocurre en los relojes de sol, que para mí ha sido la más importante y la que me ha hecho meterme en toda esta historia, es que el reloj de sol tiene unos valores didácticos muy importantes. Este es un reloj de sol que hice con mis alumnos, está todavía fresco el cemento, en Sestao, en el Instituto Ángel Figueira de Sestao, y en este reloj aparentemente un poco extraño se pueden estudiar y se pueden ver cantidad de conceptos astronómicos, de medida del tiempo. Bueno, suelen ir visitas de colegios, o solían ir, yo estoy en otro sitio, como os ha comentado Manolo, a ver, no el reloj, a ver el planetario que tenemos también, que teníamos también allí, pero yo, si hacía sol, siempre les daba una vuelta por aquí porque permite explicar y es muy visual, no solamente para historias de reloj de sol, sino simplemente para mecánica celeste. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por qué el sol en verano va más alto, va más bajo? Eso se plasma, cantidad de historias de mecánica celeste, de cositas sencillas, de movimientos del sol, de estaciones, se plasman muy bien en esta, no os voy a dar la chapa, no os voy a contar los detalles, pero bueno, en este elemento. O incluso este otro elemento, que también está allí, este es todavía más grande, no sé, este es no sé quién le comentaba antes, este está hecho con un tubo de hormigón de 1,5 metros de diámetro, muchas veces se meten aquí los chicos y las chicas ahí a jugar, pero bueno, es un conjunto en realidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 relojes distintos, 6 relojes de sol diferentes, pero la principal utilidad que tiene no es como reloj de sol, sino, por ejemplo, aquí vamos a este reloj de sol, con una escala que tiene aquí azul en los bordes, podemos ver a qué hora y por qué lugar del horizonte se va a poner el sol, pero no solamente hoy, sino cualquier día del año. Entonces, yo quiero saber el 21 de diciembre, que es el día más corto, el sol se pone en el posible recorrido en el extremo, ¿por dónde se va a poner el sol? Se va y se hace una alineación muy sencilla, mirando por aquí, por el extremo de la varilla, y se ve. Y la explicación es muy sencilla, que ya digo, no os la voy a dar, pero es muy sencilla y muy bonita. Entonces, el reloj de sol me permite también trabajar temas didácticos sin necesidad de que sean historias de medida del tiempo y demás. Bueno, y vamos a empezar ya por el principio, qué es un reloj de sol, cómo funciona y demás. Bueno, no he podido traer, lo típico del reloj de sol que os podéis encontrar es sobre todo incluso en algún ayuntamiento, en casas, en palacios, que en la pared hay una varilla y esa varilla proyecta una sombra. A lo largo del día esa sombra va cambiando y nos da el esto. Bueno, como no me podía traer la iglesia entera, pues lo hice en madera, una copia, y esto sería, imaginaros, pegados en la pared, seguro que todos o casi todos habéis visto. Y su funcionamiento pues también es muy sencillo y ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso lo ponemos. La sombra de la varilla sobre la pared, en este caso sobre la madera esta, pues va variando a lo largo del tiempo. En este caso son fotos de cada media hora. Siempre hora solar, la que va marcada ahí, no coincide con la que aparece ahí abajo. Ya explicaremos luego por qué, pero bueno. El tema es que a lo largo del tiempo, de las horas, la sombra va cambiando y vamos marcando pues, las distintas horas y tenemos pues, un reloj. Según donde esté la sombra sabemos la hora que es. Eso es la esencia. Hay que decir, bueno, ya lo diré, que no todos los relojes de sol son así. Bueno, yo estoy algunos ejemplos. Hay infinidad de modelos. Hay todos los que están inventados y muchos más sin inventar todavía. O sea, que imaginación al poder. Pero bueno, este es el clásico.
Bueno, ¿por qué la sombra se mueve sobre la madera, sobre la pared del edificio? Pues lógicamente porque el Sol, en su trayectoria, vamos a decir, de este hacia oeste, en un día medio, vamos a decir, de los equinoccios, pero bueno, en general, lógicamente hace que la sombra pues se vaya moviendo. Bueno, es una cosa muy tonta, pero a veces conviene visualizarlo. Bien, entonces, visto lo que es básicamente un reloj de sol y cómo funciona, o uno del reloj tipo, hay dos elementos fundamentales en el reloj de sol. O sea, yo quiero hacer un reloj de sol, entonces tengo que determinar dos cosas. Primero, cómo voy a poner la varilla, y segundo, cómo voy a trazar las líneas horarias. Y no se puede hacer de cualquier manera. Lo digo porque yo leí en una revista de información general, un buen día, en la consulta del médico, y alguien había preguntado a un lector y le habían contestado. Y le dice, pues vaya en su casa, en una pared que dé hacia el sur, ponga una varilla y luego coja el reloj y entonces, según vayan pasando las horas, va usted marcando y ya tiene un reloj de sol. Eso está en una revista de estas normales, por supuesto que no es de científico, no tiene nada, pero bueno. Y he visto en libros de texto, que eso es más grave, en libros de texto de un nivel muy bajo, vamos a decir, de niños de 8 años, pero cosas muy gordas que son totalmente falsas. Allí, en vez de poner la varilla de cualquier forma en la pared, le decía que cogiera una maceta y metiera un palo vertical y lo mismo, que fuera marcando. Y eso tampoco vale. Juegan, me imagino, bueno, no sé si lo que interesa es que el chaval experimente o qué, eso es una burrada. Juegan, me imagino, que el chaval no va a guardar esa maceta con el palo durante un mes, porque si la guarda durante un mes se va a llevar la sorpresa desagradable de que al cabo de un mes lo que al principio iba bien le pueda atrasar 2 horas o reventar. O sea que no se puede hacer así. La varilla hay que ponerla de una forma muy especial y para acabar con la historia hay que ponerla paralela al eje de la Tierra. Vamos a ver por qué. Bien, las líneas horarias, una vez que la varilla está puesta, o antes, se pueden hacer, esas sí se pueden trazar de muchas maneras. Y esas, incluso si la varilla está puesta, incluso sí se podrían trazar con un reloj normal, marcando. Teniendo en cuenta lo que vamos a hablar luego, diferencia entre la hora solar y la hora oficial, pero se podría hacer. Pero tiene que estar bien puesta la varilla. Normalmente no se hace así nunca. Aunque, bueno, para comprobarlo, pues lo que se hace es por métodos geométricos o por fórmulas. Bueno, ahora por internet que te viene todo, te lo imprimes y lo calcas. Pero bueno, se trazarían las líneas. Bueno, como digo ahí, lo fundamental es la colocación de la varilla. Si la varilla está correctamente situada, entonces en cualquier superficie se puede hacer un reloj de sol. Incluso en la pared norte de una casa se puede hacer un reloj de sol. Sí, lo que pasa es que solo funcionará las horas que a la pared norte de una casa le dé el sol. ¿Y le da alguna hora al sol? Sí, ya ahora mismo que estamos ya en la primavera avanzada, durante la primavera y el verano, a principio de la mañana y al final de la tarde, el sol, la posición del sol tiene una componente norte y está iluminada la pared norte de la fachada. Incluso, aunque lo lógico, lo ideal es ponerlo en una fachada sur, simplemente porque va a funcionar durante más horas y porque es más fácil de trazar las líneas, también incluso, o sea, en cualquier pared se puede hacer. Por supuesto que no haya una casa más alta al lado que la de la sombra, es de cajón, ¿no? Pero bueno, es que hay ejemplos ya, desgraciadamente. En Bilbao hay una muy bonita, un reloj de sol precioso, pero está en un chalet de hace muchos años, pero está rodeado de edificios enormes y no le da el sol nunca. O sea, yo creo que ninguna hora de ningún día. Bueno, frecuente no, pero yo lo he visto varias veces, un reloj aparentemente no sé, bien hecho, bien trazado. Este tipo de líneas indica que el que las ha hecho parece que sabía lo que hacía, pero que sin embargo tiene la varilla horizontal. Eso es porque la varilla inicial se ha perdido y alguien ha decidido ponerle la varilla, reponerla y no sabía cómo tenía que ponerla. En Vizcaya, en el santuario de Urkiola, que es un sitio emblemático, hay un reloj de sol, normalito tampoco, que es igual que este, la varilla horizontal. Las líneas horarias están bien hechas, pero por supuesto no funciona. Entonces no se puede poner una varilla horizontal. Hombre, si me apuráis,
bueno, luego vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de la posible excepción. Pero vamos, la varilla vertical, que parece lógico, yo me acuerdo cuando era crío una vez en la playa, pues pensé, si pongo un palito vertical y voy eso, y efectivamente, si yo pongo una varilla vertical, el sol según va girando, hace que la sombra, pues efectivamente también, bueno, el sol va girando, realmente sabemos que gira la Tierra, y debido a los movimientos de la Tierra, sobre todo de la rotación, pero también un poquito de la traslación, pues vemos al sol moverse desde aquí. Entonces las sombras se mueven. Bueno, pues entonces parece que podría servir eso, pero no sirve porque la trayectoria del sol que nosotros vemos en el cielo no es siempre la misma. En verano hace una trayectoria más alta, por aquí, y en invierno una trayectoria mucho más baja, con lo cual las proyecciones sobre el suelo de las proyecciones de la sombra del listón este vertical no van a coincidir a una misma hora según la fecha en que estemos. Bueno, esto igual es un poquito rollo, lo voy a pasar rápido. En invierno las sombras son más largas, aunque no nos importa su longitud. Es evidente que son más largas. En verano son mucho más cortas, pero la diferencia no solamente está ahí. Eso es una cosa evidente, que es una cosa que es fácil de entender, incluso pues que se debería de enseñar si los chicos no lo conocen. Pero no solamente cambia la longitud, sino que cambia la dirección. Al mediodía no. Al mediodía el sol siempre está en dirección sur, mediodía solar verdadero, a la mitad del día. Entonces la sombra siempre va a estar al norte. En verano la sombra más larga, en invierno la sombra más larga, en verano la sombra más corta. Entonces a esa hora sí podríamos marcar la línea del mediodía de un listón vertical. Pero 2 horas después, por ejemplo, a la tarde, en invierno la sombra, mirar dónde está, y en verano está ahí. Pongo las dos y se ve que no coinciden. O sea, a una misma hora, que no sea el mediodía, no coinciden en distintas fechas las sombras, con lo cual me demuestra que yo no puedo trazar aquí la línea de esa hora, podrían ser las 14 horas, pues porque, a ver cuál elijo, o sea, no vale. Mientras que si la referencia ya es la sombra de un listón inclinado y concretamente paralelo al eje de la Tierra, como decíamos, fijaros que esto es el eje en el cual se va a mover el Sol en todos los casos. Y aunque también las longitudes van a ser distintas, los ángulos y las proyecciones van a ser siempre las mismas. Entonces, en este caso sí, fijaros que aunque yo cambie de estación, bueno, ya me han salido todas. A ver, para atrás. Aunque yo cambie de estación, a una misma hora la sombra cambia de longitud, pero no de dirección. Entonces puedo trazar ahí en el suelo esa línea. Bueno, y ahí la excepción de que os iba a hablar, que yo podría considerar un listón vertical. Hay un ejemplo muy bonito en París. ¿Conocéis posiblemente un obelisco que hay en la Plaza de la Concordia, en París? Bueno, pues ese obelisco, en el suelo, han trazado unas líneas que yo cuando lo vi digo, esto parece de relojes. Y alguien decía que sea mundo. Yo lo dudo, pero bueno, podría serlo. Y sin embargo, son líneas de un listón vertical. El obelisco está aquí y hay unas líneas por ahí que atraviesan las calles, es enorme. Sin embargo, si nos fijamos en esas líneas, o sea, esto no existe. Está solo el obelisco. Entonces, esta línea, que es la línea de una determinada hora, no pasa por la base del obelisco. Es decir, yo puedo trazar un reloj de sol con un listón vertical, suponiendo un listón imaginario aquí, de tal manera que me va a servir el punto que tienen en común, el extremo. Me sirve solo el extremo de las sombras. Si yo pongo un listón vertical y considero solo el extremo de las sombras, podría trazar unas líneas horarias, pero esas líneas horarias no confluyen sobre la base de ese listón, sino más hacia allá, la base de este listón inclinado. Bueno, esto es un poco rollo, ya lo siento, luego cosas. La primera parte de la conferencia es lo más pesado que os podéis imaginar, luego se va a animar, no os preocupéis. Digo porque igual los niños se cansan y se aburren. Luego vamos a hacer cosas más bonitas.
Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer una vez que hemos colocado el listón? El que esté paralelo al eje de la Tierra, ¿cómo se traduce para nosotros ponerlo? En dos cosas. Tiene que estar, en un plano norte-sur y con una inclinación igual a la latitud del lugar. O sea, aquí en Málaga 36 grados y pico, ¿no? Casi 37 grados. Sí, 36,43 si no he apuntado mal. Por cierto, ya que vengo aquí a mirar la chuleta, hay unos relojes de sol recortables, si os queréis llevar luego para casa, que es muy fácil de hacer y lo podéis luego usar como curiosidad. Bueno, bien. Voy a pasar esto todo rápido y vamos a ir luego a interesante, porque si no, no me lío. Simplemente, una vez comentado de que la varilla tiene que estar en un plano norte-sur y con una inclinación igual a la latitud del lugar, es decir, que un reloj de sol de aquí no me vale en Bilbao y viceversa, porque tengo unos grados de diferencia que ya son suficientes para tener un determinado error. Por ejemplo, fijaros que en todos estos la varilla, en este caso la varilla es esta arista, en este caso es esto, todos están con la misma inclinación y tendría que colocarlos paralelos. Incluso aquí, que hay 23 relojes solares diferentes, luego igual os comento un poquito, todas las varillas, todas las referencias son paralelas, tienen la misma inclinación y la orientación norte-sur, son paralelas al eje de la Tierra. Esa es la clave. Para hacer las líneas horarias, lo mejor es hacernos la imagen de que estamos en el polo, entonces allí el eje sí es vertical, el eje de la Tierra es vertical en el polo norte, y el Sol se mueve paralelo al horizonte de manera uniforme, o sea que trazaremos líneas horarias todas con ángulos iguales. 360 grados, que es la vuelta entera, dividido entre 24, nos salen a 15 grados. Cada 15 grados es una línea horaria. Eso es el que se llama reloj de sol ecuatorial, que luego lo podemos llevar a otros lugares para intentar hacer las líneas horarias en los relojes de sol, por ejemplo, verticales, que en este caso los ángulos no son iguales, no son de 15 grados. Intentaré explicar por qué. Si ese reloj del polo lo trasladamos, imaginaros que lo cogéis del polo y lo lleváis paralelamente a cualquier otro sitio, lo hemos llevado desde el polo hasta Durango, resulta que, claro, como el suelo de Durango no es igual que el suelo del polo, o sea, la Tierra se curva, pues puesto aquí se nos queda inclinado. Pero esto sería el suelo del polo, paralelo al suelo del polo. En este los ángulos sí son iguales, de 15 grados, porque hemos cogido el reloj del polo y lo hemos llevado paralelamente. Pero sería, por ejemplo, sería este. Aquí los ángulos iguales, ¿vale? Entonces, que yo quiero hacer un reloj vertical en una pared. Lo que tengo que hacer, bueno, veremos que hay varios métodos, pero el método un poco para entendernos más visual es colocar al lado de la pared. Esta es la pared. Es como si me moviera ese trasto hasta la pared que veis al fondo. O sea, la situación es esta, la pared vertical y el reloj ecuatorial. Entonces, la varilla va a ser común. La sombra que proyecte esta varilla sobre los dos planos tiene que ser continua, es decir, va por aquí y luego sigue por aquí, lo cual quiere decir que a una determinada hora se tienen que juntar las líneas horarias. Entonces, la clave está en que a partir del reloj ecuatorial yo coloco junto a él un plano vertical que tenga su misma varilla, su mismo... No sé si he dicho que a la varilla de los relojes de sol se le llama gnomon. Sí lo ponía ahí, pero no sé si lo he dicho. Gnomon acabado en N, que todavía hay gente que, incluso gente que sabe de relojes de sol, que escribe gnomo sin N y encima no le pone el capirucho, el gorro. Un gnomo es un... Bueno, es con N. Y por eso la ciencia de relojes de sol se llama gnomónica. Con G, gnomónica. Bueno, entonces cogemos un gnomon común y tomaríamos como referencia justo en la línea de corte los puntos donde acaban las líneas horarias en el ecuatorial. Entonces las líneas del ecuatorial nos marcan dónde tenemos que trazar las otras. Lo mismo, si queremos hacer un reloj solar en el suelo, horizontal, pues hacemos lo mismo.
el reloj ecuatorial, el reloj en el suelo, el gnomon común y los puntos de corte, la línea de corte, los puntos de líneas horarias tienen que coincidir. Y así podemos hacer también un caso ya que es más complicado, en que la pared no esté exactamente orientada al sur, sino que está un poco torcida. Pues a partir del horizontal que hemos hecho en el suelo, la historia es siempre la misma. Incluso este al principio tenía hasta 8 relojes distintos, laterales y tal. Si la varilla es la misma para todos, en el momento en que se juntan en una arista dos planos, tienen que coincidir las líneas horarias. Menudo rollo, que os estoy soltando. Vamos a ver, perdón. Y esto es más rollo todavía, no requiere ningún comentario, ¿no? Pues fórmulas trigonométricas se sacan. Pero aquí, para hacer esta fórmula trigonométrica, se está utilizando exactamente lo que yo os he dicho. Es decir, se coge un reloj ecuatorial, un reloj horizontal, bueno, un plano horizontal en el que todavía no tenemos nada con el gnomon común y tenemos en cuenta que esta distancia tiene que ser la misma en los dos. Entonces, haciendo trigonometría, un triángulo por aquí y otro triángulo por allá, se calcula. Entonces, sale una formulita que si la metemos en el ordenador, me sale directamente ya los angulitos o incluso dibujado. Lo mismo, pero si la pared en vez de estar, bueno, si en vez de ser el suelo una pared vertical es una pared inclinada, que no está exactamente, bueno, perdón, que no está orientada exactamente al sur, la fórmula se complica. Y si es inclinada, ¿cómo puede estar inclinada? Pues por ejemplo, en estos cubos que tenéis aquí, hay muchos planos, la mayoría son inclinados, también se puede hacer reloj de sol. En estos casos la fórmula, pues fijaros cómo es. Pero bueno, hace falta tener paciencia y meterse al ordenador sin confundirse y al final te salen los ángulos. El ordenador te los da. Y lo que os decía, que el método para mí didácticamente más bonito que me gusta hacer con los alumnos es eso, que calquen ellos del ecuatorial, que apunten y luego tracen, que es lo que os comentaba ahí. Y por supuesto, ahora mismo lo que todo el mundo hace, aunque sea para comprobar, es coger internet, descargarse un programa que te traza relojes de sol, por ejemplo ese que tenéis ahí, que creo que no se ve nada, pero bueno, luego si alguien interesa. Y ahí te pide todos los datos, latitud, inclinación de la pared, no sé qué, no sé cuántos, tú le metes y él te dibuja pues todo. Lo puedes calcar y poner, o copiar. Bueno, pero aquí hay un problema. Resulta que hacemos todo bien, o sea, ponemos la varilla bien puesta, como debe de ser, no vertical como dicen en algunos libros, ni horizontal como dicen en algunas revistas, sino bien hecho. Nos sale un reloj, hacemos el trazado de las horas también perfectamente, con un programa de ordenador de internet fabuloso, pero vamos a ver qué tal nos ha salido, y resulta que el reloj de sol nos está marcando pues las 5:10, 5:15, y este reloj que tengo yo me está marcando las 8 menos 10. Pues sí. Hay una diferencia entre la hora oficial y la hora solar. Entonces, las diferencias, que todos habéis oído que son de 2 horas, y que todo el mundo que va a ver relojes de sol que sabe algo, los que no saben nada, pues no. Pero los que saben algo dicen, sí, mira, hay que sumarle 2 horas, que estamos en horario de verano. Pues miran, y suelen ser un poco comprensivos, pues porque claro, tampoco es fácil colocarlo bien. Pero no, el problema no es ese. El problema es que no son 2 horas. O sea, eso que dicen, la diferencia entre la hora solar y la oficial en verano es de 2 horas y en invierno es 1 hora, eso es mentira. Para que sepáis, en Málaga, de promedio, es 2 horas y 18 minutos en verano, o con horario de verano, y 1 hora y 18 minutos con horario de invierno. ¿Y por qué? Bueno, esos son los máximos. Igual me he adelantado un poquito. Vale, sí me he adelantado. Bueno, hacemos eso y nos llevamos la sorpresa de que podemos encontrar diferencias de hasta 2 horas y 41 minutos, pero solo en Pontevedra. No os preocupéis, aquí no hay tanta diferencia nunca. ¿Por qué? Pues porque en Pontevedra llega el sol mucho más tarde. Entonces su reloj de sol pues va muy atrasado. Y mientras que el reloj oficial tenemos todos igual. En Málaga la diferencia máxima es 2 horas y 34 minutos, aunque la media es 2 horas y 18, como os he dicho. La máxima que podríamos encontrarnos es 2:34. Y en Menorca, pues solamente 29 minutos, cuando parece que lo mínimo es 1 hora.
En horario de invierno diferencia 1 hora. Bueno, pero en Menorca no, porque en Menorca llega el sol muy prontito. Es donde antes llega de toda España. Entonces, eso que nos cuentan siempre, cuando hay cambio de horario y demás, pues no es verdad. Bueno, iba a decir un ejemplo, tendréis miles de ejemplos. O sea, pues que dicen que ganamos todos 3.000 euros, ¿no? Han hecho la media, o 4.000 euros en este país que bien vivimos. Pues sí, vale, pues habrá que, yo como gano no sé cuánto, pues habrá que buscar al que, yo como gano 1.000, habrá que buscar al que gana los 5.000, ¿no? O sea, la media siempre tiene la cosa de que es una media, y entonces depende de cada, o sea, es de promedio, esto es de promedio, pero de promedio en general respecto del meridiano, no de promedio de cada sitio. O sea, digo que el de promedio de Málaga es 2 horas 18 o 1 hora 18. Aquí tenéis. O sea, depende en primer lugar dónde estemos y luego depende de una cosa muy puñetera que se llama ecuación del tiempo. Y digo muy puñetera porque además de corregir esto, vais a un reloj de sol como estáis en hora de verano, pues le sumáis 2,18. Pues vais a tener que buscaros la vida, buscar una chuleta por ahí donde tengáis lo que se llama ecuación del tiempo. Ecuación del tiempo son unos minutos que el sol se retrasa o se adelanta de lo que debería ser un sol medio, que os voy a explicar, y que, bueno, pues hoy son 4 minutos concretamente. Entonces, hoy en vez de 1 hora 18, perdón, en vez de 2 horas 18, en Málaga estamos a una diferencia de 2 horas y 14. ¿De acuerdo? Hoy 2 horas y 14. Pero el mes que viene igual son 2 horas 20. Tendría que mirar la chuleta. Ahí, le tengo aquí abajo, sí. Y la ecuación del tiempo es también una cosa muy rara, que simplemente os voy a decir una curiosidad sobre ella. Simplemente que sepáis que la diferencia respecto de la hora solar y la oficial no siempre es la misma, y que hay una curiosidad, una paradoja. ¿Sabéis cuál es el día más corto del año? Dicen que el 22 de diciembre. Es mentira, el 22 de diciembre es el día más largo. ¿Verdad, eh? Depende de lo que llamemos día. Y además que no es un término técnico y el otro vulgar, los dos son de uso totalmente coloquial. ¿Qué es un día y otro día y otro día? Pues hoy es un día y mañana es otro día, mañana domingo es otro día. Esos días de 24 horas, día contado día y noche. Pero luego aparte hay otro concepto de día, que es día de luz, o sea, desde que el sol sale hasta que se pone, en contraposición de la noche. Entonces, el día más corto de luz, desde que el sol sale hasta que se pone, es solsticio de invierno 21 a 22 de diciembre, según pille el año de bisiestos. Pues curiosamente, contando día y noche, ese es el día más largo. Casualidad. ¿Pero no todos los días son de 24 horas? No. Y por eso sale esta historia rarísima. Hay días que son un poquito más largos y días que son un poquito más cortos. ¿Y cómo se puede eso controlar? Bueno, pues astronómicamente se dice que el día, o sea, tomamos como referencia el meridiano, o sea, la dirección sur, y cronometramos desde que el sol pasa por ahí un día hasta que vuelve a pasar el siguiente. Entonces, eso teóricamente deberían ser 24 horas, pero en la práctica no son 24 horas. A veces es unos segundos más, a veces unos segundos menos. No son muchos segundos, ¿eh? El día 22 de diciembre, o sea, el día más largo del año, 22 de diciembre, el más largo, podéis contar, son 20 segundos más. Son 24 horas y 20 segundos. Lo que pasa es que esos 20 segundos, que parece que no son nada, se van acumulando porque el día 21 también es largo, el 23 también, y al final hace que se sumen hasta 16 minutos. Entonces, debido a la ecuación del tiempo, según la fecha en que estemos, ahora es poquito, pues son -4, por eso esos 4 minutos que tengo que restarle no sé si me seguís, a las 2 horas 18 de Málaga para que me den las 2:14 de hoy. Esos 4 minutos que tenemos aquí, en esta escala. Pero puede llegar hasta 14 minutos por aquí o hasta 16 minutos y pico en negativo. Entonces, si queremos tener precisión, ¡jo, qué difícil es todo!, ¿no? No os preocupéis, se puede arreglar. O sea, la imagen que ha salido del reloj de mi instituto, la primera que he puesto, está solucionado, y en este también.
En este las líneas horarias, bueno, se ha soltado aquí, están cambiadas por una especie de líneas un poco raras que al principio son difíciles de entender, pero en realidad son muy fáciles, una vez que te lo explican, y ahí está compensado todo. Según la fecha se mueve la raya un poquito para allá, un poquito para allá, y puedes tener un reloj que te dé la hora, un reloj solar que te dé la hora oficial, se puede hacer. ¿Vale? Bueno. También el reloj de sol puede hacer la función de calendario y, bueno, este es el típico reloj de sol orientado al sur, en que todas las, bueno, estas serían las líneas horarias, ¿veis? Las 11, las 12, la 1, las 2, y estas líneas que veis por aquí, que en matemáticas se piensa que es una recta, las demás se llaman hipérbolas, o en general cónicas, son líneas de calendario. En este caso es importante la longitud de la varilla, la longitud del gnomon. En todos los demás casos no. Si solo nos importa la hora, da lo mismo que sea más largo o más corto. Si nos importa también la fecha, entonces sí es preciso, es importante porque la longitud nos va a determinar el extremo de la sombra. Y el extremo de la sombra es la que nos dice en qué mes estamos. Bueno, sin más. Bueno, vamos a ver ahora fotos muy bonitas de relojes de sol, o muy curiosas. Un poco por empezar haciendo historia, parece ser que los egipcios utilizaban los obeliscos como reloj de sol. Los romanos hacían este tipo de relojes donde ponían el listón horizontal y entonces tampoco valía. Bueno, tampoco valía, voy a explicar en qué sentido, pero antes vamos a ver otros ejemplos. En los monasterios también, esta es una piedra de un monasterio que se ha encontrado, y este es un reloj de sol que tiene líneas correspondientes a las horas de los rezos. De hecho, una bula papal, no me acuerdo si hace el año 800, bueno, no me hagáis caso, que ordenaba en todos los monasterios hacer este tipo de reloj de sol con una varilla horizontal, que a nosotros no nos valdrían, y las marcas no de las 12 horas o de las horas que fueran, sino las horas de los rezos, de maitines, de tercia, la nona, la no sé qué. Y curiosamente, aquí se ve que la parte de arriba también tiene las horas que rezaban los monjes por la noche, aunque este reloj nunca podía funcionar a estas horas, porque eso sería por la noche. Pero pusieron todas las horas, por si acaso. Este, por ejemplo, es del mismo estilo, pero tiene marcadas las 12 horas y, por supuesto, por arriba no hay. Tiene listón vertical, o sea que no vale. Y este es lo mismo. Falta el listón, pero también es de este tipo y también le tenía horizontal, no sé si lo he dicho bien. Horizontal, horizontal, sí, todos esos tenían el listón horizontal. Entonces, estos relojes no nos valen para nosotros. Marcan lo que se llama horas temporarias o canónicas, y estas horas eran de diferente duración según la estación. ¿De acuerdo? En invierno eran más largos, en verano eran más cortas. O sea, el tiempo que tardaba la sombra de pasar de una a otra raya. Los árabes fueron los que se dieron cuenta de que para que todo funcionase bien hacía falta poner el listón para el eje de la Tierra, y fueron los que a partir de ese momento se pudo conseguir trazar las líneas horarias de tal manera que siempre la sombra, al pasar de una línea a otra, durara lo mismo. Bueno, si la pared está orientada al sur, como en el caso anterior, vaya, las líneas son simétricas. Si la pared no está orientada al sur, no son simétricas y es mucho más complicado hacerlo. Entonces había pequeños trucos que consistían, por ejemplo, si faltaba por poquito el que esté orientado al sur a esta fachada, pues cogían una piedra donde iban a poner el reloj y la sacaban un poquito por un lado. Con lo cual conseguían esto, orientarlo exactamente al sur y hacer más fácil las líneas. O en una piedra aparte que luego la colocaban donde les interesaba. Fijaros que son simétricas. O incluso en las esquinas, queda muy bonito. No se ven ya ningún detalle, pero bueno, este reloj parece que está orientado al sur y queda estéticamente bien, aunque la pared no lo esté. Y este, bueno, no voy a hacer comentarios, pero simplemente, es que está mal. Tiene un pequeño fallo de principio y por intentar corregirlo lo han agrandado, pero bueno. Si la pared no está orientada al sur, fijaros que aquí hay más horas que aquí. En este caso, por la tarde hay más horas. Esta pared está orientada un poquito más hacia el oeste, hacia el suroeste. Lo mismo ocurre con este. Bueno,
incluso lo podemos ir girando, girando, girando la pared y nos puede quedar orientado exactamente hacia el oeste o hacia el este. Entonces, claro, la varilla queda paralela a la pared. Y en vez de aparecer líneas que confluyen en un punto, aparecen líneas paralelas entre sí. O sea, estos son los relojes que están orientados exactamente al este o hacia el oeste. Y hay relojes también sobre un plano horizontal que pueden ser muy bonitos. Por ejemplo, en este caso es una especie de mesa. Es bastante habitual encontrar este tipo de relojes. El de la fuente que os puse al principio, donde la sombra se marca en el... Este es un reloj ecuatorial, de los que están hechos en el polo. Entonces eso, el plano está inclinado, pero está paralelo a lo que sería el suelo del polo. Y este es del estilo que hacían los romanos, un escafe, pero ya con la varilla no se ve muy bien aquí porque está justamente de perfil, es muy estrecha, pero con la varilla bien colocada. Simplemente para que veáis que hay muchísimos tipos de reloj de sol. O este es un reloj armillar, o una esfera armillar. La varilla, la del gnomo, lo tenemos aquí y proyecta su sombra sobre este círculo. Este es de Málaga, lo conoceréis. Hay relojes de sol que parece que no tienen gnomon, o que en este caso, que bueno, pues no sé si habéis visto o sabéis cómo funciona esto. Esto está en el muelle de Poniente, ¿se llama? Misericordia. Bueno, está hecho además por la persona que más sabe en este país de relojes de sol, Rafael Soler. Lo que pasa es que igual tiene demasiados detallitos, demasiadas inscripciones y uno se pierde al llegar allí. Quizá porque sabe demasiado ese hombre y ha querido poner todo. Pero es verdad. Es muy curioso y muy bonito, se puede hacer muy fácil en un colegio porque no hace falta hacerlo ahí levantado con base de mármol, sino que se pinta con un bote de pintura y una brocha. Es totalmente distinto a todo lo que hemos visto. La persona se tiene que colocar en un determinado lugar según la fecha, ahí están marcados los meses, y es su propia sombra la que marca la hora. Entonces parece que aquí se rompen todas las reglas que os acabo de explicar. El listón vertical y encima que se mueve. Pues es que justamente se compensa la una cosa con la otra. Entonces el desarrollo teórico de este reloj se hace mediante un reloj ecuatorial cuya varilla pasaría eso es, y entonces al final la sombra va a coincidir en la proyección de los puntos donde salen las líneas. Entonces es un reloj ecuatorial totalmente disfrazado, irreconocible, pero el fundamento es el mismo. Entonces, lo que pasa es que ya digo, es muy bonito porque es interactivo. O sea, ¿qué hora es? Pues estamos en mayo, pues aquí es mayo, te pones y tu sombra te da la hora. E incluso este es muy fácil de corregir para que nos marque la hora oficial. Este es un cilindro que es un reloj de sol. ¿Y dónde está la varilla? No hay. La propia superficie del cilindro hace de gnomon y funciona de una forma muy curiosa. Lógicamente, si a un cilindro le da la luz, una parte estará en sombra y otra parte estará en luz. Entonces, la separación, que no es muy precisa, pero se ve que va por aquí, nos va a determinar la hora. En este caso, los números de las horas no te desencaja un poquito porque siempre estamos acostumbrados a ver las 12 del mediodía y delante, y ahí no, están las 6:18, claro, porque si el sol está de frente, pues justamente la línea sombra-luz está a 90 grados. Perdón. Este igual lo habéis visto también seguro, incluso se hizo famoso en una película de dibujos animados. Este y el siguiente se salen de la norma totalmente porque son relojes de sol, pero no se basan en el movimiento diario del sol de este hacia oeste, vamos a decir, sino se basan en la diferente altura del sol según la hora. Lo que pasa es que, claro, como también eso cambia, depende de la estación, pues hay que graduarles previamente. Primero se gradúan según el mes en el que yo estoy, y se puede mover. Hay una escala que tiene y una vez colocado, pues según la altura que alcance el sol, pues será una determinada hora. Entonces lo que se hace es orientarles hacia el sol, o sea, son portátiles, no hay que ir buscando la orientación como esos, y la luz que entre por aquí nos dará ahí la hora.
Y esta es una cosa, la historia es parecida, aunque la forma de hacerlo es totalmente distinto. Se basa también en esa misma historia. Se llama reloj de pastor. Se pueden hacer, y es frecuente ver relojes de sol agrupados. Aquí tenemos dos, pero incluso es posible que en la cara de allá haya otro. Y en allí es frecuente ver cubos con 4 relojes. Si vais a Peñíscola, al lado de la playa, hay un cubo precioso de este estilo. Bueno, aquí tenéis, ahora os voy a enseñar, de acero inoxidable. Es casi una obra de arte. Con la PA tiene una especie de base, pues que hace unas cosas muy bonitas. Y está todo muy bien hecho, perfecto, excepto que le han colocado al revés. Lo que era al norte era al sur. Entonces puede adelantar 7 horas o atrasar 5. Lo que no sé es cómo no lo han corregido, que no ha llegado nadie. Pero es un ejemplo muy bonito de cómo se pueden integrar varios relojes de sol de forma estética. Hay un ejemplo muy bonito en Madrid, en la provincia de Madrid, o Segovia, no lo sé, Monasterio del Paular, puede ser, que tiene, además son enormes, y este es único porque indica unas cosas que se llaman horas babilónicas muy raras, que son horas desde la salida del sol hasta el momento. Y luego, bueno, hay varios en este edificio. Es muy bonito, si alguna vez tenéis ocasión de verlo. Este es moderno y también veis, está en Palma de Mallorca. Son 2 pirámides en distintas posiciones las caras y en cada una un reloj de sol. Eso está en Madrid, la Puerta de Toledo, cerca del Manzanares, del campo de fútbol. Y ahora está muy bonito. Lo pintaron, lo pintarrajearon como suele ser habitual en estos casos y lo volvieron a limpiar y no sé cómo estará ahora mismo. Y este también está en Málaga, en la finca del Retiro. Lo que pasa es que no se puede ver, ¿verdad? Todavía. Yo espero que por lo menos no lo destrocen. Están haciendo obras por allí, no sé si hay algún proyecto, no tengo ni idea. Pero esto es una joya, o sea, es una auténtica joya. No he visto en mi vida una cosa como esta. No se ve ya casi nada, pero bueno, igual veis aquí unas líneas. Este es un reloj de sol. Igual veis por aquí, que parece que es un cilindro interno, otras líneas, es otro reloj de sol. Aquí, otro. Esta arista proyecta sobre esto otro reloj de sol. Aquí, a todos parece que les falta la varilla. Aquí hay otro, o sea, aquí hay otro, igual este también se ve. O sea, te pones a mirar y solo se puede traer la foto. No sé cuántos habrá ahí, pero igual hasta me gana igual hasta más de 23. Por supuesto, eso tiene mucho más mérito porque eso está hecho en cartulina es muy fácil hacerlo. Pero se ponen, por ejemplo, aquí hay 23 relojes diferentes, 23 relojes de sol diferentes. Pues partiendo de un prisma, o sea, imaginaos una torre octogonal en cada una de las paredes, un reloj de sol, incluida en el norte, y luego pues distintas superficies en distintos incluido una cosa rara esférica, que también se puede hacer. Entonces, como veis, no tiene... Lo clásico no tiene límite, y lo que ya no es clásico, que voy a empezar ya a contaros, porque si no veo que os estoy durando mucho, pues creo que tampoco. Entonces, bueno, pues el único límite es la imaginación. Aquí los amigos de Principia se han hecho uno precioso. Este es un reloj de sol también. Y además que este no tiene varilla, no tiene gnomon. O tiene un gnomon, vamos a decir así, imaginario, o ¿cómo se suele decirse? Porque hay que colocarse, hay que mirar exactamente al centro. Y entonces, bueno, sabéis que las luces hacen, bueno, estáis viendo líneas por ahí de colorines. Pues salir al sol y el sol te marca perfectamente una línea, que es la hora que es. Reloj de sol. Pero bueno, ya no están de moda este tipo de relojes. Ahora lo que se lleva es el reloj digital. O sea, el reloj con números, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué no vamos a hacer un reloj digital? Ahí tenéis un reloj digital del cual solo he podido traer un trocito porque veis ahí que se ve un 11, ¿no? Solo he podido traer un trocito que es este para hacer una pequeña demostración porque es muy grande. O sea, bueno, ya veis ahí, aquí tengo 5 elementos y ahí hay 13. Bueno, es un reloj porque me da la hora.
O sea, eso eran las 11 cuando se hizo la foto. Es digital porque ya sabéis que digital significa con números, o sea, ya sabéis lo que es un reloj digital de pulsera y un reloj analógico. Bueno, evidentemente, al ser con números, esos no son con números, o sea, son con, bueno, la sombra se va moviendo de forma analógica, como la aguja de un... y es de sol porque eso es una sombra y es el sol el que le hace moverse. Si se nubla, al igual que todos los relojes de sol, deja de funcionar. Es un reloj de sol digital sin ninguna duda. Con esta configuración solamente da las horas, quiere decir que hasta las 11:30 se mantiene visible el 11 y cuando ya pasan un poquito de 1:30 y ya está más próximo el 12, desaparece el 11 y aparece el 12. Y así sucesivamente. Le pusimos los cuartos, bueno, una prueba de una hora a otra solamente. Y funcionaba bien, pero era un armatoste, o sea, subía esto pues hasta aquí. Entonces pensamos que no merecía la pena, porque incluso didácticamente es mucho más bonito el explicarlo y el ver cómo y por qué y cómo hacer para que funcione. Quizá lo más difícil es hacer el tránsito de una hora a otra. Incluso el que solo aparezca un número. Porque yo he visto después de hacer que sí hay relojes que llaman relojes de sol digitales y que en esencia son parecido a esto, una placa aquí que están todos los números taladrados y se proyectan todos los números y dicen, bueno, el que vale es el del medio. Pero yo pienso que eso no es digital, yo eso que creo que es analógico, porque se va moviendo poquito a poco. Imaginaos un reloj grande como aquel, donde tuviésemos, en vez de la aguja, tuviésemos un disco con todos los numeritos, el mismo mecanismo que la aguja. Y esos numeritos se van moviendo y cuando pasan por arriba, por ejemplo, pues es el que vale. Eso es analógico. Se mueve poquito a poquito. El digital es el que cambia, plus. Entonces, que sepáis alguna vez, es que nos dijo que era el único que había. Bueno, y ahora han hecho un invento muy raro que lo venden en internet, que no sé qué consistirá, que lo venden también como reloj solar digital. Cuando hicimos bueno, habría otros, pero yo desde luego no conocía ninguno. Sigo sin conocer de este estilo. Veis la secuencia, por ejemplo, a las 10... a las 11, a las 12, a las 13, a las 14. ¿Y cómo se hace? Pues no me voy a detallar, si alguien luego quiere me pregunta, porque es un poco rollo. Simplemente que sepáis que hace falta un poquito de matemáticas, no demasiado. Y si eres muy quisquilloso y te quieres que te salga bien, hasta de trigonometría, que también es matemáticas, pero ya a niveles altos de Sí, es que eso lo estudian los chavales, teóricamente, la trigonometría con 14 años. Pero yo creo que cada vez la van a estudiar más mayores. Es una broma, bueno, incluso aquí se puede hacer sin trigonometría. Pero bueno, que sepáis que para comprobar todas las medidas o para calcularlas, lo ideal es utilizar la trigonometría, y donde es imprescindible es en la clave. En la clave de este reloj, que es el cambio de una hora a otra, son unas rejillas, que igual veis desde ahí, que tenemos aquí. Ahora le voy a poner en funcionamiento. Bueno, lo vamos a hacer una simulación. Y que dices, ¿y para qué están las rejillas? Lógicamente en cada cajetina hay un número, eso está claro, ¿no? Pero ¿y para qué pongo? Y está orientado de tal forma que el sol se dirija directamente a él en el momento en que es la hora esta. Las rejillas están para que solamente atraviesen los rayos de sol durante una hora, durante el tiempo que yo quiero. Si quito las rejillas me aparecen todos los números. Entonces, eso sí que tengo que calcular de una forma muy precisa, y eso se hace por trigonometría sencilla. Igual oscurecemos, perdón. Vamos ¿veis esta zona? Que voy a intentar proyectar. ¿Cuál era a ver. Si luego salís fuera y hace sol, es mucho más mucho más claro, O sea, lo que vais a ver es una chapuza comparado con la realidad. Luego en un cuarto de hora, espero. Bueno, vamos a ver. No sé si veis ahí las 12. No, de verdad se ve muchísimo más claro. Bueno, en la foto lo habéis visto, pero bueno, veis, ¿no? El sol está ahí, pues, a las 12, pues entonces se ve un 12. El sol se va moviendo respecto a nuestra posición y llega un momento en que ya se pasa a las 12:30, entonces se ve un 13. El sol sigue moviéndose respecto a nuestra posición y entonces desaparece el 13 y aparecerá el 14. Y la historia simplemente es esa. Es un poco tonta, pero no se puede hacer de cualquier manera. Hay que tener en cuenta
todos los elementos principales de los relojes de sol para que funcione bien. Es decir, yo este ángulo no lo he hecho al azar, sino que tiene que ser clavado, además vale para Málaga. Este soporte que le he hecho para traer aquí este trocito está para Málaga. Este, aunque me lo lleve allí, no lo voy a poder usar. Porque tiene que estar el eje paralelo al eje de la Tierra. En este caso, el gnomon sería, bueno, no es realmente un gnomon porque no proyecta nada, pero el eje de simetría del reloj es equivalente al gnomon de los relojes clásicos. Y hay que orientarlo norte-sur y todas las historias estas. Cada 15 grados una hora, como en los relojes ecuatoriales. Todo. Luego el asunto es montártelo para que se vean los números y para que esto. Bueno, ese es uno de los más curiosos, pero hay más. Por ejemplo, este trasto que lo tenéis aquí, está claro que esto es un reloj. Qué mal se ve. Bueno, os lo enseño desde aquí. Esto está claro que es un reloj, ¿no? Digo, porque es una cosa redonda con números. Y el 12 está arriba, está claro. Ahora, el cómo funciona esto, pues esto es un reloj de sol. ¿Y cómo demonios funciona? Ah, bueno, igual aquí sí. Lo que pasa es que me hace falta el taburete, ¿verdad? ¿Cómo era el tema? No, pero, bueno, desde tan lejos. ¿Veis unos puntitos? Retrocede. Bueno, es verdad, sí. No, es que desde aquí... ¿Veis? ¿Veis un puntito? Otro. Incluso aquí se ven dos. Con el sol solo se ve uno, ¿eh? Es tema del ángulo que aquí sale abierto en la... Bueno, el tema es que se enciende un punto. Se enciende un punto, en este caso, por una luz. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa luz? Parezco un profe. La luz que veis ahí, ¿de dónde vendrá? De la linterna, porque es lo que tenemos encendido. Muy bien. Entonces, la luz que vemos aquí viene de la linterna. ¿Y cómo demonios sale, aparece por ahí? Pues, bueno, pero la luz va en línea recta, normalmente, excepto que utilicemos una cosa que se llama fibra óptica, que es como una tubería que le metes la luz por un lado y hasta que le puedes dar todas las vueltas que quieras, te saldrá por el otro extremo. Qué bonita. Entonces, estas cositas que hay aquí, bueno, son fibras ópticas. Y bueno, el funcionamiento, bueno, venga, en un minuto os lo cuento. O sea, bueno, el funcionamiento lo habéis visto y lo vais a ver luego fuera, si queréis. Pero el porqué, o sea, el fundamento. El fundamento es un reloj muy sencillo, un reloj de sol muy sencillo, que este se hace bien en muchos libros porque es muy didáctico. Este es muy fácil de hacer. La varilla, es una cuerda, lo colocamos para el eje de la Tierra, o sea, la latitud, y en este caso es muy fácil de trazar las líneas porque debido a la posición en que está simétrico del movimiento del Sol, son todos iguales los ángulos, 15 grados. Entonces, o coges el papel, lo mides y divides en este caso entre 12 horas. O sea, es muy fácil de hacer, para hacer en clase es uno de los más bonitos y más didácticos. Entonces, en este reloj, la sombra de la varilla, de la cuerda, va a ir recorriendo el cilindro y vamos poniendo las horas. Las líneas horarias, ¿de acuerdo? Entonces, con eso se ve la hora y funciona muy bien. Este es casi igual, fijaros que incluso el aspecto es parecido, es como el hermano mayor, pero parecido, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Hay la diferencia que en vez de una cuerda, hay una rendija. Y dentro, los enanitos trabajadores para que hagan todo bien. Dentro no hay nada. Dentro no hay nada. Entonces, ¿por qué está cerrado? Para que no entre luz, excepto por la rendija. Entonces, lo que aquí era una línea de sombra que recorría la pared del cilindro, aquí es una línea de luz que va recorriendo la pared del cilindro. Entonces, esa línea de luz a lo largo del día va pasando por aquí, por dentro, y taladramos y vamos metiendo fibras ópticas a intervalo que nos interese. En este caso está cada cuarto de hora. Es decir, aquí está cada hora. Pero si yo meto una en cada línea, tendría cada hora. Si meto 4 de una línea a otra, pues cada cuarto de hora. Y entonces,
conseguimos que esa luz pegue en el extremo de una fibra óptica y la llevamos luego al lugar correspondiente en esto. Entonces, este reloj tiene una precisión de 1/4 de hora, las fotos aquí son muy malas, pero se ve, ¿no? Las 4:15, 4:30, 5 menos cuarto, las 5, 5:15, 5:30, 6 menos cuarto, 6, 6:15, vale. ¿Por qué no hacemos el minutero? Pues también es el mismo sistema, pero minuto a minuto. Lo que pasa es que, bueno, en principio no hay dificultad, salvo que en una hora, que es un trocito así, cuanto más grande lo haga, pues tengo más margen. Si meto 4 fibras, tengo cada 1/4 de hora. ¿Cuántas fibras tengo que meter? 60 fibras. Y claro, meter 60 fibras una detrás de otra aquí ya es un poco difícil. Pero claro, no es difícil si vamos aumentando el tamaño. Entonces, realmente, lo que es el radio del cilindro, ahí, en este caso, es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, aquí hay una ranura que no se ve en la foto, es muy estrecha, por la que entra la luz, y el recorrido que hace de aquí a aquí me da suficiente margen para, entre una hora y otra, meter 60 fibras. Con lo cual, pues tengo el mismo sistema, pero al minutero. Es muy grande, como veis, no lo he traído, pero este tiene un problema teórico. Qué mal se ve esta imagen. Uy, perdón, no, esta era de antes. A ver, ¿veis 2 puntos encendidos? Le he hecho mal. Solo debería haber uno. Hay un problema irresoluble, y es el tamaño angular del Sol. El Sol ocupa medio grado. Y medio grado, en su movimiento, lo recorre en 2 minutos. Lo cual quiere decir que si yo tengo cada minuto puesto, por lo menos a 2 le va a pegar la luz. Y puede ser a 3 en el momento en que deja una y coja lo siguiente. Entonces, ¿quiere decir que no consigo precisión de 1 minuto, sino de 2 minutos? Pues no, paradojas de la vida. Gracias a eso, consigo precisión de 30 segundos. ¿Por qué? Tengo 2 fibras encendidas a la vez, porque es imposible tener una. Eso quiere decir que son entre 24 y 25. 24 minutos, 30 segundos. Ahora se me ha encendido ya la siguiente antes de apagarse esa. 25. Se me apaga la anterior. 25 y 30 segundos. Es curioso estas cosas. Parece que va a ser una chapuza y al final te queda más elegante. Bueno, veis, ¿no? La historia. ¿Hacemos un segundero? Está hecho, pero no se ve muy bien. Está hecho, ¿eh? Sí. Bueno, como es mucha cosa esto, se puede intentar. Lo que pasa es que funciona no encendiéndose puntito a puntito, que evidentemente es imposible porque van a estar todos encendidos, sino que el funcionamiento sería, están todos apagados y entonces en el momento en que el Sol toca un puntito, se van encendiendo plas, plas, plas sin apagarse los anteriores. No sé si me explico. Entonces, en este mismo aparato lo hemos hecho. Es poner el sensor con las fibras, en vez de aquí, ponerle de través, pero girado lo correspondiente a 1 minuto. Entonces, en 1 minuto consigues meter las 60 fibras, pero no una detrás de otra, sino de través, un poquito movidas. Entonces, se te enciende, se te empieza a encender y se van encendiendo sin apagarse las anteriores. Puede ser una chapuza hasta que un día fui a Carrefour, y vi que tenían un reloj normal y corriente, que bueno, pues porque alguien había hecho gracia al diseñador, el segundero era exactamente así. O sea, el segundero era puntos luminosos, por dentro no sé si incluso digital, pero el segundero eran puntos luminosos que no se apagaban, o sea, hasta que no se completaba el minuto. O sea, igual que el mío. Pero más sí tengo que reconocer que no es muy nítido el punto de un segundo a otro. No, he leído no sé dónde que los hindúes han conseguido precisión de 2 segundos en los famosos relojes de Jaipur, que tienen del orden, son unas moles enormes. Bueno. Y son tan grandes que dan esa precisión. A ver. Este también es un reloj de sol. No lo he traído porque he abandonado la idea
daba pequeños problemas, aunque didácticamente era muy bonito, y porque hemos conseguido un modelo mucho mejor que este. Este es un reloj de sol que tiene una aguja y tiene aquí una placa solar montada sobre un sistema de engranajes que va, bueno, da una multiplicación con respecto a esto por 2, porque el Sol en 24 horas da una vuelta y nuestra aguja horaria da 2. Pero bueno, el sistema es muy sencillo. No sé, a ver, aquí tengo una célula solar, una célula fotovoltaica, una placa fotovoltaica. Entonces, el Sol está para allá. Entonces, yo la giro. Es que antes esto era un vídeo, pero me parece que no va a funcionar, porque no funciona nunca. Bueno, le giro, le pega el Sol, empieza a funcionar un motor, ese motor hace girar un engranaje que hace moverse la aguja. Pero eso tiene un final, porque aparte de moverse la aguja, también se va moviendo la placa. Entonces, tiene un final en el momento en que la placa queda orientada al Sol, que al estar de refilón ya no le da la luz. Entonces, lo que este reloj servía para ver qué hora es. Le giro la placa y se empieza a mover por la energía que produce esto. Y se para en el momento en que está marcando la hora correcta. Parece muy bonito, pero como lo hemos superado, pues está arrinconado y de hecho no sé ahora mismo ni dónde está. Por el último modelo, que esto es un... no sé, ¿qué opinaréis? Pero esto es un reloj de sol. Y tengo aquí... Vamos, está aquí. Se me ha destrozado con el viaje. Hemos intentado recomponerle y hace un rato iba. No puedo asegurar de que ahora lo haga. La linterna hemos dejado por aquí. Vamos a ver. El funcionamiento es evidente, no hace falta que diga nada, ¿no? Pero es un poco tonto este reloj porque... Vamos a ver. A ver, se piensa que está adelantado porque piensa que el Sol está por ahí y se está poniendo en hora. Pero de repente yo le engaño y le pongo la luz por aquí. Y entonces dice, ah, no, que estoy atrasado. Entonces me tengo que poner en hora. Entonces él solo, le sacas a la calle y él solo se pone en hora. Porque él detecta hasta que, o sea, se va poniendo hasta que se pone en hora. Bueno, yo no tengo pulso para mantener el Sol quieto, pero sería más o menos por ahí. En el momento en que se pone en hora, aparentemente se para, pero claro, al cabo de un instante el Sol se ha movido y él lo detecta. Y sigue, y va funcionando correctamente. Tengo que decir, para que luego no me llamen embustero, que de momento, para que funcione correctamente, las condiciones tienen que ser muy buenas, que no haya aire, que el día sea bastante, o sea, el Sol bien nítido y tal, pero ha estado un día entero puesto de prueba, bueno, y varias veces, y ha funcionado con retrasos de 1 minuto, adelantos de 30 segundos y demás. Y entonces, yo, ante la duda, porque yo tampoco no sé si esto es un reloj de sol o no, pues planteé en un foro de gente que, sabéis que en internet hay gente que opina sobre todas las cosas y entendidos en todas las cosas. Entonces, en un foro de nomonistas planteé el tema a ver si eso era un reloj de sol. Y entonces todos los que yo les decía cómo era, incluso luego me pidieron un artículo para sacarlo en su revista y lo sacaron, que sí, porque evidentemente cumple todas las condiciones de los relojes de sol. O sea, el elemento clave hay que colocarlo paralelo al eje terrestre. En este caso, bueno, no os explico cómo va. Bueno, tiene una cartulina aquí, una cartulina normal y corriente, que es lo más importante, aunque podría parecer que no. Para que se muevan las agujas, antes de nada hace falta energía. Entonces, va con pilas. La gente me dice, ¿por qué no le pones una placa solar? Pues sí pensé, pero no se lo pongo porque siempre que enseño esto, digo que es un reloj de sol, piensa la gente que es que va por energía solar, y no es un reloj de sol porque vaya por energía solar, va por pilas. Es un reloj de sol pues porque el elemento clave, que es el eje de esta placa, está paralelo al eje de la Tierra, como todos los relojes de sol, porque hay que orientarlo, si no te funciona mal, orientarlo a norte-sur exactamente, porque hay que tener en cuenta la latitud. Esta es la latitud mía. Vamos, aquí habrá que bajarle un poquito, habrá que ponerle aquí una cuña para que vaya bien. Indica la hora a partir de la posición del Sol. Eso está claro. Quizás sea la principal característica de los relojes de Sol. Y perdón, esto no es un puntero.
Es que ya... él solo se pone en hora cada día, como todos los relojes de sol. Si se nubla, evidentemente se para. Pero tiene la ventaja de estos relojes en que luego cuando le vuelves a poner en funcionamiento, pues por ejemplo se te acabó la pila. Cuando le pones la pila nueva no te queda más remedio que ponerle en hora. Y este no. Este se nubla y se para. Pero en cuanto sale el sol solo se actualiza y vuelve a funcionar. Y todos los relojes de sol hacen eso. Entonces me dijeron que sí, que no había duda de que esto era un reloj de sol. Ahora, un reloj de sol muy, muy especial. Casi mejor, si estáis interesados, porque quiero contaros la última cosa y ya acabo, salimos fuera luego, y que es lo más bonito, y lo vemos, si me preguntáis. Bueno. Me queda la última historia. Lo que pasa que he estado con dudas esta mañana si contarla o no. Vamos a hacer una cosa. Suponemos que hemos acabado ya la conferencia. Entonces sacaréis la imagen del ponente, lo que penséis. Siempre cuando uno va a una conferencia, al final dice, ¡joder, qué tío más pelma, más aburrido, los que nos ha tenido aquí! O, ¡puf!, este ha puesto 4 cosas, no sabe nada y se ha marchado corriendo. Entonces, bueno, que saquéis la impresión que queráis, pero ahora, no después de lo que cuente. Porque con esa condición, si no, no lo cuento. Porque es que igual, yo estoy seguro de que cuando os cuente ahora esto, vais a pensar que os estoy tomando el pelo y que os estoy contando mentiras. Entonces, pues no quiero que saquéis con la idea de que el ponente es un mentiroso. Entonces, quedamos en eso. La conferencia ha acabado y eso es el postre. Bueno, aquí había una explicación que no la voy a dar del reloj. Vamos a ver, hay una historia, y es que aquí voy a hablar de magia. Entonces, hablar de magia en un centro de ciencia pues es un poco peligroso. Sabéis que la magia y la ciencia, aunque a veces se intentan conjuntar, la verdad es que no. Porque todos sabemos que cuando una señora la parten por la mitad y luego vuelve a aparecer entera, eso es trampa. Que la magia, diríamos que no existe. Bueno, no lo sé. Entonces, he encontrado una cosa que yo digo que tiene magia. Y no sé, voy a intentar convenceros, a ver lo que opináis. Estoy seguro de que muchos vais a opinar que no. Vais a opinar que estoy diciendo mentiras. Bueno, pues para que no veáis que voy de farolero, soy de Bilbao y entonces os gusta hacer las cosas, admito apuestas. O sea, que el que piense que lo que voy a decir ahora es mentira, pues acepto apuestas, sin límite. Y luego el público decide. ¿Vale? Bueno. ¿Eh? Sí, con lo que quieras. Con dinero, con caramelos o con un vaso de agua que me hace falta. Con lo que queráis. Bueno, el tema es que es este trasto. Bueno, ese trasto yo digo que es una bola mágica. Tiene un nombre técnico, pero bueno, yo digo que es una bola mágica. Y bueno, por cierto, las bolas mágicas sabéis que no existen. Las bolas mágicas de verdad no existen. Porque eso de que hay un señor mirando a una bola y viendo cosas, eso es mentira. ¿O vosotros creéis que sí? Bueno, la pasa es que la magia es muy especial. Una vez yo puse en un sitio que el tercer planeta del sistema solar estaba lleno de magia. Y hasta en una flor hay magia. Una sencilla flor tiene magia. Pero hay mucha gente que no lo ve. Entonces a veces hay que mirar de otra manera, ¿no? Vamos a ver. Yo digo que tengo una bola mágica porque cuando ese señor o otros miran una bola mágica de esas que no existen,
ven cosas. Ven cosas que ocurren a cientos, a miles de kilómetros, que están ocurriendo en ese momento. Eso es una bola mágica, ¿no? ¿O no? Entonces yo tengo una bola mágica que yo miro aquí y veo cosas, yo puedo ver cosas que están ocurriendo a cientos o miles de kilómetros de aquí. Y me diréis, ¿y qué demonios tiene que ver eso en una conferencia de relojes de sol? Pues tiene que ver porque una de las cosas que mejor se ven es, por ejemplo, ahora mismo, en este preciso instante, los relojes de sol maravillosos de Jaipur de la India, que yo no los he visto todavía nada más que en internet, pero dicen que son espectaculares, se puede ver, quizás sea porque son tan grandes, pero se ven muy bien aquí, se ve muy bien la hora que están marcando en este momento. O sea, yo miro la bola mágica y veo la hora que están marcando los relojes de sol de Jaipur. Pero no solamente eso, sino también mis relojes de sol de Durango y de Sestao. Incluso yo puedo ver, hombre, diréis, pues es muy fácil porque estamos cerca, un poquito diferente de Málaga ya marcan. Pero nos vamos hasta la Patagonia, pues el amigo Néstor Camino, que ha hecho unos relojes de sol muy bonitos en la Patagonia, pues yo puedo mirar a la bola mágica y ver qué hora están marcando. Pero, bueno, hay más todavía. ¿Puedo yo ver si los relojes de sol de México han empezado a funcionar o no? Pero igual es todavía de noche, que no lo sé. Pues mira la bola mágica y lo veo. Lo veo, ¿eh? O sea, todavía nadie que quiera apostar nada. Bueno. O puedo comprobar una cosa que creo que sí que sé porque me han contado, pero nunca he visto, que los relojes de sol de la Antártida, si es que hay alguno, que seguro que sí, porque a los científicos que hay por ahí les gusta hacer cosas de estas, que ahora mismo no funciona ninguno. Eso me han dicho. ¿Por qué? Pues porque ya estamos cerca del verano y en la Antártida, en estas fechas, pues los relojes de sol, no sé qué les pasa, que no funcionan, es de noche. Entonces eso lo puedo comprobar también en la bola, o sea, lo puedo ver. Eso, estos son México y es la Antártida. Pero puedo ver cosas incluso más bonitas, más interesantes que los relojes de sol. Vosotros sabéis, todo el mundo, una cosa que hay en París muy bonita, es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel está situada al lado del río Sena, en un sitio que se llama el Campo de Marte. Algunos lo habréis visto, seguro, muchos. Entonces, yo no tengo ahora mismo ni idea, pero yo puedo ver en la bola mágica exactamente la sombra de la Torre Eiffel si está atravesando el río Sena o se queda en el Campo de Marte. Incluso puedo precisar más, puedo precisar exactamente hasta qué calle está llegando ahora mismo, puedo verlo, la sombra de la Torre Eiffel. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? No. Bueno. A ver. En esta foto sí llega atravesada, pero esto no es la bola mágica, esto es una foto que he sacado de saber cuándo. De todas formas, hace unos días alguien me dijo y me dejó un poco hecho polvo que esto era una porquería de bola mágica. Porque las bolas mágicas de verdad, y para lo que valen realmente... ¿Para qué? Bueno, bueno, esta podría ser de cristal, esta no es de cristal, pero podría serlo. No, pero ¿para qué valen las bolas mágicas? ¿Para qué lo utiliza la gente? Pues sí, a veces para ver lo que está ocurriendo ahora mismo en otros sitios, pero sobre todo para ver lo que va a pasar en el futuro. Y me dejó un poco chafado y dije, casi es la mar, ¿no podré yo arreglarla esta? Y bueno, prácticamente es una primicia porque el martes, hoy es sábado, el martes conseguí ponerle un artilugio, voy a mejorarla, y en esa bola mágica veo el futuro. Bueno, no me preguntéis si el Málaga va a subir a primera o no, porque he estado intentando ver y los resultados de fútbol no hay manera, sale todo, no se ve nada, no se ve nada. Pero si es que si se viera yo estaría ya echando una quiniela en vez de estar aquí. Pero sí puedo ver, por ejemplo, no nos vamos a ir muy lejos, se podría ir muy lejos en el futuro, por ejemplo, dentro de 4 horas es un plazo razonable, ¿no? Yo puedo ver dentro de 4 horas lo que pasará en Nueva York. Y aquí también.
Bueno, no todo, ¿eh? No sé si Clinton ha ido a Nueva York o que estaba la señora de Clinton o qué. Hay cosas que no se pueden ver. Nos estamos limitando al tema de hoy. Relojes de sol, las sombras y demás. Si conocéis también la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad está en una isla pequeñita, que yo no lo sabía, hasta que me decidí a probar la bola mágica. Y yo puedo ahora mismo, tengo que avisar una cosa antes de nada. Ahora aquí no funciona, hay que sacarla fuera y tiene que haber sol. Salimos fuera, si hace sol, yo ahora os dejo que miréis si la Torre Eiffel atraviesa el río Sena y os dejo que miréis el futuro. Dentro de 4 horas, la sombra de la Estatua de la Libertad ¿se saldrá de la isla y llegará al agua? ¿O estará dentro de la isla? Yo no tengo ni idea, pero la bola mágica me lo dirá. Bueno, voy a descubrir la bola mágica y... a ver, no os he engañado, ¿eh? Ya sé que estáis pensando que sí. Todo lo que he dicho es verdad. Aunque no os lo creéis, que no os atrevéis a nadie a decirme nada. Y os vais a llevar una desilusión porque vais a decir, jo, si esa la tengo yo en casa. O si esta bola mágica... Sí. Oscar, yo no os he dicho ni que fuera de colorines, ni de cristal, como te gustaba a ti. Yo simplemente he dicho los poderes que tiene y son todos reales. Son reales, ¿eh? Si queréis ver lo de la sombra de la Estatua de la Libertad, ¿dónde cae? ¿Dónde va a caer dentro de 4 horas? Lo vemos con eso. Además, bueno, si no la tenéis en casa, podéis ir a cualquier librería y os la venden. Además es barata, o sea, teniendo en cuenta las propiedades mágicas que tiene, es barata. Como 20 euros compré yo una hace poco. Bueno, vale, pero es que una bola mágica es una bola mágica. Además, los libreros, si supieran que es mágica, la venderían mucho más cara. Lo que pasa es que no saben que es mágica. Y en las instrucciones para montarla, no funcionan para que sea bola mágica. O si te la venden montada ya, no es bola mágica. Tienes que montarla tú de otra manera. Tienes que transformarla en bola mágica. ¿Sí? No, esta sí. Entonces, hecho eso, pues... muchas gracias a todos por aguantarme. Si queréis salimos y vemos los relojes o la bola mágica. Hombre, la bola mágica hay que verla, ¿no? Porque ya después de eso... Pero antes de irnos queremos darte Jo. rodillo al cine habitatorio. Así que aquí tenemos un regalo y un recuerdo de esta charla. Pues muchísimas gracias. Sube las cuestas solas. Muchas gracias a ti. Alumnos y alumnas y que algunos, como, bueno, sobre todo ese que tenéis ahí en la imagen, pero casi si lo veis aquí lo podéis ver mejor lo que es, pues que nadie diría que eso es un reloj de sol. Ya podemos discutir sobre si eso es un reloj de sol o no es. No es un reloj que vaya por energía solar, ¿eh? Como es la primera cosa que a uno le viene en la cabeza. No va a hablar. Hablaremos de él. Entonces al principio os hablaré de los relojes de sol convencionales. Y luego pues os contaré e intentaré hacer una pequeña demostración, primero aquí, con unos focos para verlo, pero lo mejor es, desde luego, sacarlos afuera, a ver si hay suerte y sigue haciendo sol, y eso es lo más bonito, verlo cómo funcionan. Bueno, una cuestión de orden simplemente, como voy a tratar asuntos técnicos, y voy a poner fórmulas, y igual algunas cosas son difíciles, aunque lo voy a hacer muy rápido. Voy a intentar, porque un poco me siento obligado, si hablo de relojes de sol, de no saltar pues una serie de cosas que a alguien le puedan interesar. Pero bueno, lo voy a decir un poquito rápido. Al aparecer temas técnicos puede ocurrir que surja la duda. Entonces, evidentemente, al final de la charla pues habrá un turno de preguntas para quien quiera preguntar.
aquí o incluso fuera, tranquilamente, cuando estemos viendo el funcionamiento, pero no me importa que me interrumpan en el momento. O sea, ya sé que en una conferencia no es habitual, está mal visto el que se interrumpa al conferenciante, pero yo más que conferenciante soy profesor y sé que didácticamente es muchísimo mejor aclarar una duda, sobre todo si es de una cosa concreta y técnica, en el momento que surge, tanto para el que pregunta como a mí, más fácil para responder. ¿De acuerdo? O sea, que si tranquilamente, si alguna cosa de la que estoy diciendo no entendéis o pensáis que no está bien, me decís: oye, Esteban, ¿que ¿por qué has dicho eso? Vale, ¿no? Bueno, entonces, si os parece, vamos a empezar. El tema de relojes de sol puede parecer que es quizá un tema anacrónico, o sea, ya pasado. Evidentemente, los relojes de sol han perdido, ya desde el siglo XVIII, la función para la que nacieron, que es la de todo reloj, indicar la hora. Evidentemente que pueden indicar la hora, pero yo creo que a muy poca gente se le ocurre hoy en día, bueno, no sé qué hora es, entonces voy a ver, hay ahí un reloj de sol, a mí una vez sí me ocurrió, entonces ya no puedo decir que nunca, pero es muy raro, porque todos tenemos nuestro reloj de esto, ahora con el móvil, o sea, eso es evidente, el reloj de sol ha perdido su función. Y hay un ejemplo muy curioso, muy bonito, que yo lo encontré en Girona, en Cataluña, en la Catedral de Gerona, se ve claramente esto. El reloj de sol ha sido suplantado por el reloj mecánico. Curiosamente, en el mismo lugar y además siguiendo el mismo dibujo, vamos a decir así, el mismo estilo, un reloj de sol que había aquí, están las horas del reloj de sol correspondientes, aquí estaría la varilla, pues ha sido sustituido, sin borrarlo del todo lo que había debajo, por el reloj mecánico. Yo cuando vi esto digo, ojo, ahí está la imagen, ¿no?, del cambio evidente. Esto se produjo en el siglo XVIII. El reloj tiene como 5 o 6 metros. Esto es piedra, pues un cantero que lo ha hecho, y puede parecer que es un monumento antiguo que está todavía sin inaugurar, está recién puesto. Esto es un reloj de sol, y además es un reloj de sol muy bonito, está en Balmaseda, en Vizcaya. Balmaseda es un pueblo que es famoso porque hacen un Vía Crucis viviente ya desde hace muchos años, y entonces es además un tipo muy curioso, por la mañana. Esta es lo que hace es de varilla o de gnomo, que luego hablaremos, da la sombra por aquí, están dibujadas las horas, por la tarde se da esta otra parte, y esta sombra de arriba nos determina lo que luego ya hablaremos, que se llama ecuación del tiempo, que permite corregir exactamente los minutos para obtener la hora exacta. Pero bueno, estéticamente adornada con elementos pues eso, geométricos, pues a mí por lo menos me parece que es una cosa bonita, tan bonita como puede ser cualquier otra escultura que pudieran haber puesto ahí, y con el valor añadido de que ahí hay cultura, hay ciencia. Y la última función que a mí se me ocurre en los relojes de sol, que para mí ha sido la más importante y la que me ha hecho meterme en toda esta historia, es que el reloj de sol tiene unos valores didácticos muy importantes. Este es un reloj de sol que hice con mis alumnos, está todavía fresco el cemento, en Sestao, en el Instituto Ángel Figueira de Sestao, y en este reloj aparentemente un poco extraño se pueden estudiar y se pueden ver cantidad de conceptos astronómicos, de medida del tiempo. Bueno, suelen ir visitas de colegios, o solían ir, yo estoy en otro sitio, como os ha comentado Manolo, a ver, no el reloj, a ver el planetario que teníamos también allí, pero yo, si hacía sol, siempre les daba una vuelta por aquí, porque permite explicar y es muy visual, no solamente para historias de reloj de sol, sino simplemente para mecánica celeste. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por qué el sol en verano va más alto, va más bajo? Eso se plasma, cantidad de historias de mecánica celeste, de cositas sencillas, de movimientos del sol, de estaciones, se plasman muy bien en esta, no os voy a dar la chapa, no os voy a contar los detalles, pero bueno, en este elemento. O incluso este otro elemento, que también está allí, este es todavía más grande, no sé, este es no sé quién le comentaba antes, este está hecho con un tubo de hormigón de 1,5 metros de diámetro. Muchas veces se meten aquí los chicos y las chicas ahí a jugar. Bueno, es un conjunto en realidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 relojes distintos, 6 relojes de sol diferentes, pero la principal utilidad que tiene no es como reloj de sol, sino, por ejemplo, aquí vamos a este reloj de sol, con una escala que tiene aquí azul en los bordes, podemos ver a qué hora y por qué lugar del horizonte se va a poner el sol.
pero no solamente hoy, sino cualquier día del año. Entonces, yo quiero saber el 21 de diciembre, que es el día más corto, el sol se pone en el posible recorrido en el extremo, ¿por dónde se va a poner el sol? Se va y se hace una alineación muy sencilla, mirando por aquí, por el extremo de la varilla, y se ve. Y la explicación es muy sencilla, que ya digo, no os la voy a dar, pero es muy sencilla y muy bonita. Entonces, el reloj de sol me permite también trabajar temas didácticos sin necesidad de que sean historias de medida del tiempo y demás. Bueno, y vamos a empezar ya por el principio, qué es un reloj de sol, cómo funciona y demás. Bueno, no he podido traer, lo típico del reloj de sol que os podéis encontrar es sobre todo incluso en algún ayuntamiento, en casas, en palacios, que en la pared hay una varilla y esa varilla proyecta una sombra. A lo largo del día esa sombra va cambiando y nos da el esto. Bueno, como no me podía traer la iglesia entera, pues lo hice en madera, una copia, y esto sería, imaginaros, pegados en la pared, seguro que todos o casi todos habéis visto. Y su funcionamiento pues también es muy sencillo y ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso lo ponemos. La sombra de la varilla sobre la pared, en este caso sobre la madera esta, pues va variando a lo largo del tiempo. En este caso son fotos de cada media hora. Siempre hora solar, la que va marcada ahí, no coincide con la que aparece ahí abajo. Ya explicaremos luego por qué, pero bueno. El tema es que a lo largo del tiempo, de las horas, la sombra va cambiando y vamos marcando pues, las distintas horas y tenemos pues, un reloj. Según donde esté la sombra sabemos la hora que es. Eso es la esencia. Hay que decir, bueno, ya lo diré, que no todos los relojes de sol son así. Bueno, yo estoy algunos ejemplos. Hay infinidad de modelos. Hay todos los que están inventados y muchos más sin inventar todavía. O sea, que imaginación al poder. Pero bueno, este es el clásico. Bueno, ¿por qué la sombra se mueve sobre la madera, sobre la pared del edificio? Pues lógicamente porque el sol en su trayectoria, vamos a decir, de este hacia oeste, en un día medio, vamos a decir, de los equinoccios, pero bueno, en general, lógicamente hace que la sombra pues, se vaya moviendo. Bueno, es una cosa muy tonta, pero a veces conviene visualizarlo. Bien, entonces, visto lo que es básicamente un reloj de sol y cómo funciona, o uno del reloj tipo, hay dos elementos fundamentales en el reloj de sol. O sea, yo quiero hacer un reloj de sol, entonces tengo que determinar dos cosas. Primero, cómo voy a poner la varilla, y segundo, cómo voy a trazar las líneas horarias. Y no se puede hacer de cualquier manera. Lo digo porque yo leí en una revista de información general, un buen día, en la consulta del médico, y alguien había preguntado a un lector y le habían contestado. Y le dice, pues vaya en su casa, en una pared que dé hacia el sur, ponga una varilla y luego coja el reloj y entonces, según vayan pasando las horas, va usted marcando y ya tiene un reloj de sol. Eso está en una revista de estas normales, por supuesto que no es de científico, no tiene nada, pero bueno. Y he visto en libros de texto, que eso es más grave, en libros de texto de un nivel muy bajo, vamos a decir, de niños de 8 años, pero cosas muy gordas que son totalmente falsas. Allí, en vez de poner la varilla de cualquier forma en la pared, le decía que cogiera una maceta. El mecánico es mucho más antiguo. Parece que hay uno, incluso en el siglo XIII, que ya hizo algún reloj mecánico. Pero eran muy imprecisos hasta que la técnica se fue mejorando. Hubo una época en que convivieron, pero todavía los relojes de sol eran más precisos, y entonces en toda torre, en toda iglesia donde había un reloj mecánico, al lado había un reloj de sol, que a veces era simplemente lo que se llama una meridiana, o sea, no que marcaba todas las horas, sino solo la línea del mediodía, y se hacía sol, pues al mediodía comprobaban que el reloj mecánico iba bien, y si no, le corregían. Pero ya hubo un momento en que la precisión del reloj mecánico era superior y encima funciona siempre, claro. El reloj de sol pues tiene el inconveniente de que cuando no hay sol pues no funciona, lo cual es evidente. A pesar de que los relojes de sol han perdido ese valor que tenían, que parece que es el único que puede tener un reloj, sin embargo, yo y la gente que nos gusta el tema, estamos convencidos, bueno, lo tenemos clarísimo, que hay otra serie de valores muy importantes en los relojes de sol. Si vais a Italia, buscar relojes de sol, porque son verdaderas obras de arte. Los italianos ya sabéis que en general esto de aquí es un reloj de sol
y parece que son elementos que están pegados ahí. ¿Qué va? El único elemento que está pegado es la varilla, lo demás está todo dibujado en la pared. Y no es de los más bonitos. Hay verdaderas maravillas, verdaderas obras de arte. Pues bueno, como aquí a veces una fachada que está ahí al aire, fea, sin... precioso, pues si encima le pones un reloj de sol, pues ya tienes un elemento cultural más. Y también tienen un valor muy importante hoy en día como elemento de mobiliario urbano, como puede ser una escultura abstracta o no abstracta, como puede ser, pues, bueno, es decir, un parque de columpios, porque se le puede añadir siempre un reloj de sol. Aquí tenemos una fuente en una rotonda, en Cataluña también, y bueno, pues veis el tamaño, ¿no? Este era mi hijo Iván, hace ya, no sé cuántos años tendría 10 o 12. Y esto es la varilla, ya veremos cómo se llama, gnomon, que al proyectar sus sombras sobre, aquí están las horas, pues nos da la hora. Después se pueden hacer 1000 fuentes como esas sin reloj de sol, pero ahí añadimos un elemento cultural. Un elemento cultural, pues aparte de que es estético, o se puede hacer que sea estético, pues que, hombre, pues está bien el ir a un sitio y por lo menos dice, anda, mira, pues sí, pues y lo típico, funciona, no funciona, ya hablaremos de eso, pues da la hora, pues ¿por qué da la hora? ¿Por qué la varilla está inclinada? Pues son cuestiones que igual alguien, pues de repente se plantea y surgen de ahí, pues la chispa que luego le puede llevar a investigar cuando sea más mayor. Si yo estoy pensando en críos, porque los mayores ya no nos fijamos en esas cosas normalmente. Bueno, pues un valor añadido que tienen. Otro ejemplo de esto, fijaros también una zona que hay ahí. Yo no sé si se ve bien o convendría apagar alguna luz más. Vosotros me diréis, ¿se ve bien la imagen? Fijaros el tamaño. Aquí hay una persona mirando. Esteban, que ha atravesado España entera, viene de Bilbao aquí a mostrarnos sus relojes de sol. Esteban es profesor de matemáticas, pero ahora mismo es coordinador del área de astronomía de Durango, que es algo así como nuestro Museo Principia, pequeñito, pero dedicado solo a la astronomía. Es decir, tiene un planetario, módulos de la astronomía, observatorios astronómicos con telescopios, es decir, hacen todo lo de ciencia relacionado un poco con la astronomía. Y él es el coordinador, el que lleva, me parece que este año por primera vez está destinado allí en vez de dar clases de matemáticas en su instituto. Lo que nos va a hacer es hablar sobre relojes de sol. Seguramente todos conocemos relojes de sol, los hemos visto puestos en las paredes del edificio o en pequeño, sabemos más o menos cómo se utilizan. El funcionamiento no es tan sencillo, pero en fin, también más o menos podemos saber cómo es. Pero no tiene nada que ver con lo que nos va a enseñar hoy. Yo creo que yo no conozco a nadie que sepa más de relojes de sol que Esteban y sobre todo que sea capaz de diseñar y construir relojes de sol como los hace él. Vais a ver relojes de sol auténticamente joyas y únicos, es decir, están diseñados por él y creo que no existe nada más que ese, es decir, es prototipo y construido por él. Vamos a disfrutar realmente y creo que con el día que hace posiblemente después podamos sacarlos al exterior, al patio de la Rosaleda y verlos realmente con el sol. Aquí lo veremos una aproximación con luces, con focos y allí después lo veremos con el sol. Vamos a disfrutar con él. Bueno, muchas gracias, Manolo. Creo que se ha pasado un poco, pero bueno, estoy yo muy satisfecho de estar aquí por varios motivos. En primer lugar, porque voy a hablar de un tema que me apasiona, eso sí que es verdad, lo que ha dicho, los relojes de sol. Segundo, porque estoy acompañado por unos amigos de aquí de Málaga, que, bueno, amigos y compañeros un poco en el ámbito de trabajo de la astronomía, la ciencia, su enseñanza, su divulgación. También, por supuesto, por la presencia en la sala. Y vamos a tratar, voy a intentar en este tiempo que dura la charla, espero, si me paso me avisáis porque a veces empiezo a hablar y no me entero, a ver si controlo un poco. Voy a hablar no solamente de relojes de sol convencionales, porque, bueno,
seguramente, bueno, fijo, hay gente mucho más experta que yo en esos temas, que lo ha trabajado mucho más, aunque Manolo haya dicho lo contrario. Hay en Baleares está Rafael Soler, que es el maestro de los maestros de los relojes de sol, y muchos otros por toda la geografía española. Pero evidentemente mi principal aportación a esta charla va a ser los relojes de sol con interrogación, porque el título era relojes de sol y relojes de sol, porque efectivamente esos son una serie de trastos, de elementos que he diseñado yo, he construido yo con ayuda de mis alumnos.